Mañana, amén. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y agradezco también a mi pastor, ¿verdad?, por ese privilegio. Y bueno, Dios nos escucha, Dios nos ve desde su trono, así que agradezco, ¿verdad?, de todo corazón a Dios también por su fidelidad, amén, por sus bendiciones, por sus promesas, por todo lo que Él hace con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a la palabra de Dios, Primera de Reyes 18. Quiero hablar de un tema relacionado a las promesas. Las promesas, mis hermanos, tienen un poder impresionante. ¿Cuántos saben eso? Tienen el poder de ilusionar a muchas personas. ¿Cuántos me regalan un fuerte amén? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ilusionados porque alguien nos dijo que nos iba a dar algo, ¿verdad? O iban a hacer algo por nosotros? Eso crea una ilusión, crea una expectativa. Y a la misma vez, a la persona, escuche bien, la persona que se compromete, pues inmediatamente esta persona al comprometerse, pues le crea un compromiso, ¿verdad? Está comprometida a cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Ahora, ese es el poder, mis hermanos, que tienen las promesas. Por otro lado, las promesas no cumplidas también tienen otro poder, y es el poder de desilusionarnos. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos desilusionados están aquí? ¿Verdad? Las promesas, escuche bien, cumplidas, fortalecen cualquier tipo de relación o vínculo que uno tenga hacia una persona que ha cumplido lo que ha prometido. Entonces, mis hermanos, hablamos que hay una fuerza en las promesas, tanto de la persona que crea la promesa y tanto la persona que hace la promesa. Hay un poder, hay una fuerza. Se cuenta la historia de un hombre multimillonario que se encontró con un anciano pobre y le preguntó a este multimillonario, a este anciano, le dice: mira, está haciendo mucho frío, pero yo siempre te veo a ti por las calles que nunca cargas un abrigo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? A lo que el pobre anciano le dijo que él había aprendido a estar bajo el frío sin abrigo, porque él se mentalizaba de esa forma, ¿verdad? Él podía estar sin abrigo sin ningún problema. Él tenía esa fuerza de voluntad. Así que, de todas maneras, el multimillonario le dice: mira, no es bueno que estés de esta forma, aunque estés acostumbrado a vivir así. Yo te prometo, le dijo, que te voy a traer un abrigo. Así que el anciano, pobre, todo ilusionado, le dijo: bueno, pues aquí te espero, ¿verdad? Así que el multimillonario se va a su casa y dice la historia que este hombre pues se ocupó en la noche, ya no se olvidó de lo que había prometido, y a otro día en la mañana dice que pasó comprando un abrigo y dijo: se lo voy a llevar al anciano pobre. Y cuando llega al lugar donde se supone que lo iba a esperar el anciano, resulta que el anciano sí estaba ahí, pero el anciano había fallecido por causa del frío. Y el anciano, antes de morir, dejó una carta, la cual decía estas palabras: cuando no tenía ropa para abrigarme, tenía la fuerza mental para combatir el frío. Pero cuando me prometiste ayudarme, me aferré a tu promesa y eso mató mi fuerza mental. Esta es una gran lección, mis hermanos, de lo importante que son las promesas y el daño que puede causar si alguien no las cumple. La vida está llena de estas historias. ¿Cuántos dicen amén? Personas desilusionadas, personas dañadas porque alguien no cumplió con lo prometido. Y muchas veces nosotros
hemos hecho promesas que no hemos cumplido y hemos desilusionado a muchas personas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, a diferencia de nosotros y a diferencia de esas historias, Dios sí cumple sus promesas. A diferencia de nosotros, mis hermanos, sí podemos confiar en Dios. Sí podemos, mis hermanos, depositar toda nuestra confianza en aquello que Dios nos ha prometido. Las promesas de Dios se cumplen y nos dan propósito, nos dan vida. Así que le he titulado a este sermón, Dios cumple sus promesas. Y vamos a ver nuestro texto. Dijimos primera de Reyes 18, versículo 1 y 2. ¿Cuántos lo tienen en este día? Dice la escritura: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate acá, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Dios cumple sus promesas. Y vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, las promesas que Dios nos hace y su importancia. Debemos estar convencidos, mis hermanos, que tenemos un Dios que hace promesas. De verdad, Dios hace promesas a sus hijos. Y esas promesas, mis hermanos, se convierten en bendición para nosotros. Escuchen bien. En nuestro texto dice la palabra de Dios: el Señor se dirige al profeta Elías y hace una promesa específica que tiene que ver con la necesidad del pueblo, una necesidad que ellos tienen en ese momento. Dice la palabra de Dios que este tiempo de sequía, este tiempo de necesidad, no ha sido provocado por la casualidad o por una mala temporada, sino que dice la palabra de Dios, este ha sido el castigo por la desobediencia del pueblo. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo de Elías, la gente, mis hermanos, estaba inclinada a la idolatría y no querían volverse a Dios. Así que el Señor, mis hermanos, ¿verdad?, castiga al pueblo con esta necesidad, que no va a llover por 5 años. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que el pueblo estaba en necesidad. Primera de Reyes 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A otra traducción nos habla acerca de que son 5 años los que iba aproximadamente a haber sequía en la tierra de Israel. Pero en nuestro texto estamos viendo que el Señor, mis hermanos, al tercer año de haber dado esa profecía o de haber dictado ese castigo, dice la palabra de Dios que al tercer año decide parar con el castigo. Y el Señor dice, mis hermanos, promete que la lluvia vendría, que estos tiempos de necesidad se iban a terminar. ¿Cuántos saben eso, verdad? Es decir, la promesa es la lluvia. Dios hace una promesa. Y esta promesa, podríamos decir, mis hermanos, es una promesa de esperanza. Es decir, los tiempos de necesidad, los tiempos de sequía van a terminar. Y Dios, mis hermanos, promete, ¿verdad?, enviar lluvia, algo que solamente Dios podía ocasionar. Entonces hay 3 factores en esta promesa, ¿verdad? Número 1, que es una promesa específica: Dios hará llover de nuevo. Número 2, es una promesa
que suple una necesidad puntual. La gente está sufriendo por causa de la escasez. Número 3, es una promesa condicionada. Dice la palabra de Dios, el único requisito que Dios tiene para con Elías es que Elías vaya a hablar con Acab. Es la única condición que Dios pone para enviar la lluvia. Escuche bien. Y número 4, esta promesa moviliza al profeta Elías. Entonces, son 4 cosas muy importantes que suceden cuando Dios, en este caso, le hizo la promesa al profeta Elías. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo estamos viendo en el ejemplo de nuestro texto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de promesas hay en la palabra de Dios? Porque esa promesa que estamos viendo a manera de ejemplo en nuestra historia es una promesa particular. Es una promesa para un tiempo determinado a unas personas en específico. Ahora, no todas las promesas de Dios son de este tipo. Hay promesas, en primer lugar, hay promesas particulares. Promesas que fueron dirigidas únicamente a ciertas personas. Por ejemplo, en Deuteronomio 11, versículo 24, el Señor dijo: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano, en el monte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. El Señor le dijo: mira, en cualquier lugar que toque la planta de tus pies, ese lugar va a ser tuyo, ¿verdad? Por ahí en redes sociales hay memes a veces, ¿verdad? De gente que reclama esta promesa, ve una camioneta, un pick-up que le gusta, y lo que hacen es que le ponen la planta del pie, ¿verdad? Para reclamar la promesa. O si les gusta un muchacho por ahí, también le ponen el pie, ¿verdad? Esto no es así, no es una promesa para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? No es una promesa para nosotros. Es una promesa particular para un pueblo, para un tiempo en específico. Número 2, hay promesas generales y universales. ¿Cuántos se recuerdan cuando Dios, ¿verdad?, decide castigar a la humanidad con el diluvio? ¿Verdad? Le manda la lluvia. Y en Génesis 9, versículo 11 al 17, la Escritura nos dice, mis hermanos, el compromiso que hace Dios con toda la creación. Y el Señor se compromete a ya no hacer eso, sino que el Señor, mis hermanos, dice que como parte de esa promesa es que el Señor le mandó la señal del arco iris. Y ese era un recordatorio de que ya no iba a suceder más nunca un diluvio. Ahora, esa es una promesa que la podemos reclamar todos y aplica para todas las personas. No vamos a morir de un diluvio. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, hay promesas condicionales e incondicionales. Por ejemplo, un claro ejemplo de las promesas condicionales son aquellas promesas que tienen que ver con nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados. Dios perdona, mis hermanos, nuestros pecados, pero Dios perdona a aquel que confiesa sus pecados, aquel que viene al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Es decir, hay promesas condicionadas. Pero también la palabra de Dios nos dice que hay promesas incondicionales. Es decir, que no importa lo que pase, Dios las va a cumplir. Por ejemplo, hay muchas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Mis hermanos, promesas incondicionales.
Por ejemplo, cuando Dios se presenta con Abraham, le dice: tú vas a ser bendición y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso no ha cambiado. ¿Cuánto dicen amén? Es una promesa incondicional. Todo aquel que se mete con el pueblo de Israel le va mal. Y usted diría: bueno, son personas infieles, son estos, son el otro. Sí, pero hay una promesa de por medio. Y usted y yo no podemos hacer nada al respecto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ya vimos la naturaleza de las promesas. Hay promesas particulares, hay promesas generales y hay promesas incondicionales. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, es importante, mis hermanos, conocer estos aspectos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, mis hermanos, vive esperanzada a cosas que Dios no prometió, porque ni siquiera son promesas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una. Hay otro lado de la moneda donde a veces las promesas de Dios las podemos aplicar de manera incorrecta. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor Jesucristo está, verdad, en ese diálogo con Satanás? Y el diablo lleva a Jesús al monte, al templo, ¿verdad? Y le dice el diablo: pues, aviéntate, yo que voy acá, aviéntate. Y luego le saca un versículo, un salmo, le dice: si te avientas, van a venir los ángeles y te van a proteger. Escuche bien, y eso sí decía la palabra de Dios. Pero escuche bien, es una promesa mal aplicada que el diablo, ¿verdad?, está utilizando para tentar a Jesús. Y el Señor Jesús le responde precisamente con esas palabras, ¿verdad?, que no debemos de tentar a nuestro Dios. Es decir, podemos aplicar incorrectamente promesas de Dios. Y eso es trabajo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos estos peligros son reales. Pero aún, mis hermanos, aún más peligroso es ignorar las promesas legítimas de Dios. Eso sí sería fatal. Ignorar lo que sí está a nuestro alcance. Ignorar aquellas cosas que son para nosotros. ¿Cuántos saben que eso sí sería un error grande? No hacer uso de las promesas de Dios. Se cuenta en una historia acerca de un hombre que tenía la ilusión, ¿verdad?, de irse a trabajar a los Estados Unidos. Y dice la historia que este hombre vivía allá en Inglaterra, en el tiempo en que la gente se transportaba en estos barcos de vapor, ¿verdad? Allá por el 1800, por allá atrás, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de nosotros nos tocó ver esos barcos, ¿verdad?, de vapor, hace muchos años atrás. Entonces, dice la historia que este hombre había juntado todos sus ahorros en pagar su ticket y poder irse a Estados Unidos y vivir esa vida del sueño, amén, que todos desean vivir. Así que dice la historia que este hombre paga su boleto y bueno, este hombre inteligente dijo: yo me voy a llevar un poco de comidita para ahorrar unos gastos, ya que no tengo suficiente dinero. Así que dice la historia que este hombre, bueno, la historia original dice que eran galletas, pero yo traje platalinas, yuca y más platalinas, ¿amén? Era Chapín el que iba viajando en el ¿cómo se llama?, en el barco. Así que dice la historia que para ahorrarse unos centavitos, él pues se compró su bolsita de papalinas e iba comiendo en el camino, amén, y de repente, pues para variar, lo que hacía es que le ponía un poco de chamoy, ¿verdad?, a sus platalinas, y ahí iba comiendo bien sabroso el compañero, amén, mientras él miraba a otras personas que disfrutaban, ¿verdad?, de los churrascos, de los chucos que venían allá adentro, las pupusas, ¿verdad?, toda la comida que se vendía dentro del restaurante. Así que dice la historia que
Una persona se le acercó y le preguntó por qué él estaba así, comiendo sus platalinas, ¿no? A lo cual respondió, bueno, es que no tengo suficiente dinero para pagar un plato digno, ¿verdad? Que venden en los restaurantes. Y él le dijo, bueno, pues si supieras que esto es gratis, esto va incluido en el ticket del pasaje. Mire, así nos puede suceder a muchos de nosotros. Nos perdemos de bendiciones por no conocer las promesas legítimas de Dios para nuestras vidas. Podemos pasar toda la vida comiendo papalinas con chamoy. Amén. Y no disfrutar de aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, sabemos que Dios cumple sus promesas, conocemos cuáles son sus promesas y debemos tener una búsqueda constante de esas cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dice amén? Quiero ir al segundo lugar, al segundo punto. Lo crucial de las promesas de Dios. Miren, las promesas de Dios no son lujos o no son cosas que se atesoran y se contemplan, sino son cosas que nos mueven a un destino. En nuestro texto estamos viendo al profeta Elías, que de alguna manera en los 3 años de escasez, dice la escritura, él estuvo en diferentes lugares recibiendo las bendiciones de Dios, Dios proveyendo de diferentes medios, incluso medios sobrenaturales. Él sabe que Dios es fiel, él sabe que Dios, mis hermanos, puede hacer grandes cosas. Pero de pronto en esta historia dice la palabra de Dios en el versículo 1 de nuestro texto, después de un largo tiempo, en el 3er año, vino palabra a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate acá, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Le da esta promesa, dijimos una promesa específica, una promesa que suple la necesidad del pueblo en ese tiempo y reduce también el tiempo que se había estimado para la escasez. De 5 años se reduce a 3 años. Pero dice la palabra de Dios que esta promesa, mis hermanos, Elías no solamente pues se quedó ahí pues alegre, ¿verdad? Contemplando, así Dios va a hacer llover, sino que dice la palabra de Dios que esto lo movilizó, lo hizo ir adelante, lo hizo salir, mis hermanos, del lugar donde él estaba. Y esto, mis hermanos, es lo crucial y lo importante de las promesas de Dios, que nos llevan hacia adelante, como que si fuera un impulso o un motor para nosotros avanzar en la voluntad de Dios. No es una promesa, mis hermanos, que se contempla, que se atesora, que se guarda por ahí, sino que dice la palabra de Dios, lo lleva adelante. Y se pone Elías manos a la obra. Elías decide obedecer a lo que Dios le había prometido. ¿Cuánto dicen amén? La segunda cosa que vemos en nuestro texto es que las promesas de Dios nos desafían a tomar decisiones. Amén. Escuchen bien. Amén. No solamente es estar contentos por lo que Dios ha dicho, sino que eso, mis hermanos, nos empuja a tomar decisiones y se convierte en un desafío, porque la palabra de Dios dice que Elías tenía que ir a ver al rey Acab. Y esta prácticamente, mis hermanos, era una sentencia de muerte para Elías, porque a Elías se le culpaba de la sequía. La gente decía, por causa de Elías no está lloviendo, aquí el culpable es este cabezón, ¿verdad? Este es el problema, este es el profeta que ocasiona todo el conflicto, todas las necesidades. Y dice la palabra de Dios que Elías obedece y va a ver a Acab. Escuche bien. Y cuando va a ver a Acab, dice la palabra de Dios, aparece otro hombre temeroso de Dios llamado Abdías, que él también estaba deseoso, mis hermanos, de que la lluvia llegara al pueblo. Y dice la palabra de Dios que este hombre Abdías
está preocupado porque llueva y él va buscando agua, no para la gente, sino para los animales del rey. Mientras Elías, mis hermanos, se moviliza para que toda una nación sea bendecida. Escuche bien, muy diferente a Abdías, muy diferente a los propósitos. Por más temeroso de Dios, Abdías no estaba haciendo lo correcto. Él estaba en la comodidad, en los lujos quizás, buscando hierba, buscando agua para los animales del rey, mientras Elías decide desafiar sus temores e ir a ver al rey Acab. Y cuando esto sucede, mis hermanos, usted lo puede leer, es muy largo, Primera de Reyes 18, del 2 al 19, no lo vamos a leer porque es súper largo. Pero ahí usted encuentra, mis hermanos, cómo Elías enfrenta sus temores, comienza a hablar con el rey Acab y comienza a decirle, mis hermanos, cómo están desviados y cómo necesitan volverse a Dios. Y en ese relato, mis hermanos, que mencioné que debemos de leer en nuestra casa, dice la palabra de Dios, Elías confronta a los profetas de Baal, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que sucede en esa historia. Es decir, mis hermanos, antes de que se cumpla la palabra de Dios, Elías, mis hermanos, es motivado a confrontar al pueblo, a que se vuelva a Dios. Y resultado de esa confrontación, mis hermanos, es que hubo un avivamiento en el pueblo. La gente, antes de ver a Dios descender lluvia, antes de ver las bendiciones de Dios, recibieron una bendición espiritual. Fueron convertidos, fueron convencidos del poder y la existencia de Dios por un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que fue, mis hermanos, motivado por una promesa de que iba a llover. Fue impulsado, fue llevado, y el resultado, mis hermanos, es que hubo destinos afectados positivamente. Un avivamiento, mis hermanos, fue provocado en la nación por un hombre que le creyó a la promesa de Dios. Dios, amén. Yo anhelo eso para mi vida. Esta promesa, mis hermanos, tuvo un impacto y el poder de Dios se manifestó para toda la nación. Segunda de Pedro 1, versículo 4 nos dice la palabra de Dios: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios, con afecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vistas o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado elegidos. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ocasiona las promesas de Dios no nos mantienen, mis hermanos, pasivos, sino activos y obedientes a Dios. Eso es, mis hermanos, lo impactante y lo crucial de las promesas de Dios. Quiero ver en tercer lugar, Dios cumple sus promesas. Finalmente, la promesa del Señor dada a Elías, lo que ocasiona todo, la promesa de la lluvia, dice la palabra de Dios, finalmente va a tener su cumplimiento. Yo me ponía a pensar, mis hermanos, cuando estaba haciendo este sermón en mi trabajo,
Porque es que Elías se le llama, ¿verdad?, este hombre que oró por que cesara, porque no lloviese y no llueve, ¿verdad? Y luego oró para que Dios lloviera y Dios mandó la lluvia. Amén, ya me hice pelota, ¿verdad? Bueno, el punto es de que a Elías, mis hermanos, se le considera el profeta, ¿verdad? Que su oración tenía poder. Exactamente. Y digo yo, bueno, yo a veces oro y no pasa nada. O a veces mucha gente ora y no sucede nada. Y uno podrá sacar conclusiones, falta de fe, de orar de manera incorrecta. Pero escuchen bien, mis hermanos, lo que daba confianza a Elías no era su oratoria, ¿verdad?, hacia Dios, sus palabras elocuentes, su poder de convencimiento a Dios, sino que dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Elías podía orar con confianza porque Dios ya había hecho promesas a su vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 8:35, dice: si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haber ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Esto, mis hermanos, era una promesa de Dios. Y por eso Elías, mis hermanos, puede tener la confianza de orar en base a lo prometido. No está orando, ¿verdad?, porque él está caprichoso de que algo suceda y de que la gente vea un espectáculo y vea, ¿verdad?, lo asombroso que es Dios, sino que todo está bajo el marco de las promesas de Dios. Y esto lo hace de esta manera. Primera de Reyes 18, 41 al 45 dice la escritura: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber, y Elías en camino subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas y dijo. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente la 7ª vez fue su sirviente y le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías gritó: corre y dile a Acab: sube en tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá y no vendrás a la iglesia. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Finalmente Dios cumplió su promesa. Cuando Elías oró, amén, y la lluvia descendió. Mire, Dios, mis hermanos, cumple sus promesas porque Él es fiel. ¿Sí? Él es fiel. Dios cumple sus promesas pese a los errores de nosotros. En esta historia no podemos ignorar que Elías, quizás extasiado o motivado o bajo la emoción de lo que él sentía por Dios, él cometió un error, que hizo algo que Dios no le pidió. Dios no le pidió que matara a los 400 profetas. Léanlo en hebreo, léanlo en chino, japonés. En ninguna parte el Señor le dice: mata a esas personas. Escuchen bien. La palabra de Dios nos dice que degolló a 400 profetas. Posiblemente estemos ante una cifra hiperbólica, donde el propósito del autor simplemente es comunicar que hubo una victoria completa o arrasante en contra de los profetas. Pero hayan sido 400 o hayan sido un solo profeta, estamos hablando, mis hermanos, del asesinato de una persona. Y no solamente el asesinato de una persona,
sino dice la palabra de Dios que fue degollado. Esto, mis hermanos, presenta un evento traumático tanto para el que lo hace como para aquel que ve ese tipo de homicidio. Es un evento traumático. Ahora, supongamos y asumamos que fueron 400. Lo que sucede después de este evento en la vida de Elías, cuando él sale huyendo al desierto, cuando él desea morirse, cuando él, mis hermanos, dice que no es mejor que sus padres, y tiene, ¿verdad?, todo este efecto, mis hermanos, que hoy podemos llamar como depresión. Podemos decir, mis hermanos, que es resultado de esa decisión que hizo. No es para menos que él tuviera, mis hermanos, este cuadro psicológico tan aterrador en su vida, porque hizo algo que Dios no le mandó. Sin embargo, y pese a eso, Dios fue fiel a su promesa. No por Elías, sino por lo que él prometió. Y a través de Elías, cuando él oró, Dios respondió. Santiago 5, versículo 17 nos dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró con mucha confianza pidiéndole a Dios que no lloviera. Y llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Con esto, mis hermanos, no queremos decir que Dios le va a bendecir pese a sus pecados, ¿verdad? Correcto. Dios no va a bendecir sus pecados, pero Dios, mis hermanos, muestra un acto de misericordia y de gracia a pesar del error cometido por Elías. El Señor no permitió que esto afectara, mis hermanos, la bendición que él tenía para toda la nación, por el error de una persona. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios cumple sus promesas pese a nuestras malas decisiones muchas veces. Por eso, mis hermanos, cuán importante es conocer lo que Dios promete y lo que no nos dice también. ¿Cuánto dicen amén? No podemos caer bajo la emoción como Elías, ¿verdad? Yo me imagino a Elías viendo el fuego descender, pues se emocionó. Y aparte le caía mal lo de Baal, pues, le cortó la cabeza, ¿verdad? Y sufrió las consecuencias de su mala decisión, andaba quedando loco. Si Elías, mis hermanos, no presenta estas manifestaciones, hubiéramos dicho que Elías era un psicópata, por no sentir remordimiento, por no sentir esos deseos de morirse. ¿Cuánto dicen así? Sí, señor. Entonces, mis hermanos, seamos fieles a lo que Dios ha prometido. Podemos orar con confianza cuando Dios ha hecho promesas. Decíamos en la oración, no lo tenía apuntado, pero cada necesidad que nosotros presentamos, hay una promesa de Dios para cada necesidad. Así que confiemos en ella. Amén, no seamos espectadores de las promesas de Dios, sino que esto nos motive a la obediencia, a ir adelante y ver cómo las promesas de Dios no solamente nos bendicen a nosotros, sino bendicen a todo un pueblo. Así que le un fuerte aplauso al Señor de esta hora.